Este es el puesto de salud. La tía y la mamá ingresaron por esta puerta directamente a la clínica de nosotros, que es la clínica de vacunas. A quien se le recibió en esta área, a la bebé, la colocamos en esta camilla, la cual ya traía en los brazos. Se le hizo su RCP, pero la niña no reaccionó al momento que se le hizo su resucitación. Lamentablemente no se podía hacer mayor cosa porque la niña ya venía con pupilas dilatadas, flácida, bien fría, mojada. A pesar de los esfuerzos que hizo el personal del centro de salud, la niña murió por haber permanecido largo tiempo bajo el agua en el fondo de la pila. La niña se quedaba bajo el cuidado de una tía mientras su madre trabajaba. Posiblemente la niña acostumbraba a jugar sola en el patio de su casa sin ninguna supervisión y así descubrió cómo subirse a la pila. Y en una de estas veces se resbaló y cayó de cabeza dentro del agua y ya no salió con vida. Las emergencias de los hospitales atienden innumerables casos donde niños y niñas, por falta de previsión de quien los tiene a su cuidado, sufren accidentes que les ocasionan lesiones graves en su cuerpo o bien pierden la vida. Los cuerpos de socorro atienden diariamente emergencias de niños o niñas lesionadas. Este tipo de accidentes que frecuentemente sufren niños y niñas están clasificados como negligencia por parte de quien tiene la responsabilidad de cuidar de ellos y es una de las formas de violencia hacia un niño o una niña. Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, aprobada en Guatemala en el 2003, en el artículo 54 se especifica que existen 4 formas de violencia hacia un menor de edad: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia por negligencia. Por negligencia se tiene que entender como aquellas formas en que actuamos los adultos generalmente, ya sea como padres, en el rol de padres de familia, en el rol de maestros, en el rol de cuidadores, en el rol de vecinos inclusive, respecto a cosas que hacemos que pueden provocar daño a los niños o que ponen en peligro a las niñas y a los niños. La negligencia contra los niños y niñas es cuando sus necesidades no son atendidas adecuadamente por parte de los padres o de sus encargados. Por ejemplo, no alimentarlos bien o vestirlos cuando sí se tienen las posibilidades. También es negligencia cuando se expone a los niños y las niñas a lugares peligrosos, transportarlos de forma inadecuada o dejarlos que actúen sin ninguna vigilancia. Actualmente se le da poca importancia a los casos de violencia por negligencia, pues la violencia de todo tipo que vive Guatemala hace que la violencia por negligencia pase desapercibida. La gravedad de la violencia ha hecho que la negligencia no se vea como un problema, pero realmente es un problema grave para este país. Esta es la ciudad de Puerto Barrios en el departamento de Izabal. Aquí se puede observar que es muy común que los niños y las niñas sean transportados por sus padres en motocicletas. Es frecuente que los menores de edad se transporten en medio de 2 personas adultas, pero en otras ocasiones los llevan en la parte delantera y a veces van hasta 4 personas en la misma motocicleta. Llevar a un niño en una motocicleta pues no es prudente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de negligencia hablamos de imprudencia, son actitudes imprudentes. Hemos visto motocicletas donde van 3, 4 niños, bebés, la madre con el bebé, atrás otro niño que van a la escuela. En Puerto Barrios, en la capital y prácticamente en toda Guatemala, esta forma de transportar a los hijos se ha vuelto normal. Y aunque los padres saben que están poniendo en riesgo la vida de ellos, lo justifican diciendo que lo hacen por necesidad. Se comprende la necesidad de transportación que tiene la ciudadanía y que el mismo problema de inseguridad está generando que utilicen muchas motocicletas, pero yo creo que tenemos que ser muy prudentes porque hay muchísimos casos ya reportados de accidentes de tránsito en donde están involucrados como víctimas niñas y niños porque iban en alguna moto. El mismo adulto genera fuentes de peligro hacia la población infantil y no toma medidas para que esta fuente de peligro no se genere un daño. Lo podemos ver en las construcciones, lo podemos ver en las motocicletas, lo podemos ver en las piscinas.
La falta de supervisión, que normalmente es un descuido, es otra forma de negligencia que afecta a los niños y las niñas en el país. Asimismo, exponer a un ambiente peligroso la integridad de un niño y niña se considera como una forma de negligencia. Aquí en la pediatría del Hospital Nacional de Jalapa, entre los niños y las niñas que están recibiendo atención médica está Marisol, una niña que sufrió una fuerte quemadura, un accidente que su madre recuerda sucedió en un instante. Yo estaba torteando y que en la vuelta que yo como tengo piedra y me pongo a sacar masías y como más bien así se voltea uno a otro lado. Y yo estaba sacando mi masía, cuando yo oí el grito de ella y volteé y iba a ver ligero. ¿Y qué? Ella sacó su manita. A la hora en que doña Rosario hace las tortillas, la pequeña Marisol entró a la cocina y sin que su madre lo advirtiera, metió su mano en una olla con agua hirviendo. Ay, Dios, ella lloraba, me decía, ayúdeme mamita chula, me decía. Es una negligencia que la mamá no esté pendiente de estar viendo qué está haciendo su niña si apenas tiene 2 años. La mamá de Marisol se encuentra angustiada por lo sucedido a su hija, pero en el centro hospitalario la están orientando sobre la responsabilidad que los papás y las mamás tienen antes que nada con sus hijos. Ya empezamos a hablar con la señora, ¿verdad? De que cómo tiene que ser el trato hacia sus hijos, un plan educacional. Para los trabajadores en salud es muy frecuente ver casos de niñas y niños quemados regularmente debido a la negligencia de los adultos. En España, 70% de los casos que han visto los tribunales por maltrato infantil ha sido por negligencia. Y en Estados Unidos, la negligencia constituye un 48% de todos los informes de maltrato infantil reportados año con año. A los causantes de negligencia en estos países se les ha seguido un juicio donde han resultado culpables. En muchos países de América Latina y en otros países de Europa y en Estados Unidos, los casos de negligencia pues son muy fuertes, porque a través de un caso de negligencia yo logro educar a la población de cómo actuar prudentemente cuando tiene un niño o una niña bajo su responsabilidad. Es decir, los casos de imprudencia son muy importantes que lleguen a los tribunales. Es muy importante que se discuta públicamente. En Guatemala, la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, en su sección 7ª sobre el derecho a la protección por el maltrato, establece en el artículo 53 que todo niño, niña o adolescente tiene el derecho de no ser objeto de cualquier forma de negligencia. Esta ley indica que el Estado tiene la obligación de proteger a todo niño, niña y adolescente víctima de descuidos o malos tratos a consecuencia de negligencia. La negligencia sí está perseguida penalmente, porque cuando uno genera un daño por negligencia, por imprudencia, normalmente el Código Penal lo tipifica como lesiones culposas, inclusive el homicidio culposo cuando muere la niña o el niño. Pese a que existen estas normativas y que describen a la negligencia como un acto de violencia contra la niñez, en los organismos de justicia los casos de negligencia se llegan a tratar poco o nada. El problema es que son tantos los hechos delictivos dolosos que los imprudentes pasan a un segundo plano. A pesar que la negligencia es un delito, los padres o adultos que tenían a su cargo a los niños y niñas que sufrieron los accidentes de este tipo solamente reciben una llamada de atención. Actualmente, muchos casos de negligencia que atienden los servicios de salud del Estado son analizados por los comités de prevención y atención del maltrato infantil creados por el Acuerdo 536-2011 del Ministerio de Salud para que funcionen en hospitales y centros de salud de todo el país e informen a las autoridades sobre la gravedad de los casos atendidos.
Quisimos conocer cómo los padres y madres en Guatemala vigilan y cuidan a sus hijos. Estas fueron algunas de sus respuestas a nuestras preguntas. ¿En qué lugar deben ir los niños al viajar en automóvil? Al momento de un accidente, pues ellos son los perjudicados porque un golpe en el vidrio o algo, ellos pueden salir, ¿verdad? Y no tienen protección ahí. En el sillón de atrás con el cinturón de seguridad. ¿Alguna vez se le han extraviado o perdido los niños por algún descuido? Los he cuidado, pero a mi manera mía, y gracias a Dios que los he crecido, mis nietos sanos y buenos. Un rato cada uno nos cuidamos, a veces me toca a mí en la mañana y en la tarde, pues como yo trabajo en la tarde, yo lo cuido a veces en la mañana. ¿Se mantienen los niños en la cocina? Pero trato de la manera que no estén adentro por las ollas, ¿verdad? Porque les puede caer encima o algo. Primero por el manejo de cosas como el agua caliente, por los últimos accidentes que han ocurrido actualmente, cuando se usa aceite, por seguridad de ellos, por las quemaduras y todo eso, ¿verdad? Pese a que la mayoría de los entrevistados nos habló de manera positiva en el cuidado de sus hijos e hijas, algunas de las entrevistadas nos confesaron que por descuido, una de sus hijas se extravió. Estábamos en la feria de Quiché. Había mucha gente y como somos comerciantes, nos dedicamos a la venta, se nos escapó en un ratito y no la encontrábamos y nos costó bastante encontrarla. La negligencia hacia los niños y las niñas es más frecuente de lo que se piensa, y los responsables de cometerla resultan aquellas personas más cercanas a los menores de edad. En principio son los padres y madres de familia los principales causantes de la negligencia. Entonces ahí tenemos negligencia, que recordemos que la familia es la verdadera escuela primaria. Cuando el niño entra a la llamada escuela primaria a los 5 o 6 años, ya es muy tarde porque ya tiene ciertas deficiencias o ciertas deformaciones que vienen del hogar. Después del hogar, es en la escuela donde las niñas y los niños pasan gran parte de su tiempo, por lo que están en peligro de sufrir accidentes por negligencia. La maestra Irene nos muestra las precauciones que se toman para evitar estos accidentes por negligencia. Las mesitas son de tipo triangular, sus puntas son redondas, para que los niños no se vayan a lastimar, ¿verdad? Y aquí, que son de triángulo, para que se pueda formar un círculo y que no haya algo que les moleste a los niños. Los otros tipos de cuidados que tenemos aquí en la escuela es de que todo se mantiene así como que en alto, para que ellos a la hora de que necesiten algo, mejor que lo pidan. Pese a que se ha mejorado el trato hacia los niños y las niñas por parte de los educadores, existe la posibilidad de que se cometa alguna negligencia en las escuelas y colegios. Todo fue pesar y consternación en la colonia Belén, en Misco, cuando una niña de tan solo año y medio la encontraron ahogada en la pila de su casa. A pesar de que se llevó a la niña a un centro de asistencia médica, todo fue inútil, pues la niña ya había fallecido. Con el fin de prevenir este tipo de tragedias entre las familias de la colonia Belén en Misco, en el centro de salud se implementa el programa de salud mental. Tomando como guía los casos de negligencia que venimos presentando en este programa, acudimos a los profesionales de la Fundación Sobrevivientes para que, según su criterio, indiquen qué acciones se deben tomar en el hogar, en la escuela y en la comunidad para prevenir casos de negligencia hacia los niños y las niñas. Aquí le voy a mostrar una de las situaciones posiblemente más comunes, sencillas y aparentemente inocentes de lo que puede hacer un niño, pero la falta de previsión del adulto se convierte en tragedia para el niño. Es una niña que estaba con un adulto, su mamá no se dio cuenta que entró mientras ella estaba torteando y la niña llegó a meter la mano en una olla que tenía agua hirviendo. Está la madre haciendo sus quehaceres y ella pudo haberle dicho a la niña, espérate, no te acerques, te quemas. Pero antes de esto también, como padres, como tíos, como alguien adulto, tenemos que enseñarles qué son los peligros a los niños.
Los niños son ingenuos y por su propia naturaleza no miden el peligro. No podemos culpar a los niños. ¿Por qué lo hiciste? Lo hizo porque estaba descubriendo. Él no lo hizo con intencionalidad. Sin embargo, los adultos sí podemos decir, eso corta, eso quema, eso duele. Lo menos que podría haber pensado la mamá es, de repente viene mi niña y esta olla de agua hirviendo la voy a poner en un lugar donde no la alcance. Luego vemos que es una niña que ya tiene una estatura donde si solo alzó su mano, ya alcanzaba más altura la de su cuerpo. Aquí metió la mano por lo que yo vi, pero ¿qué tal si esa niña hubiera jalado por el mango esa olla que tenía? Se echa encima el agua. No hubiera sido solo su mano, su cara, su cuerpo, su cabeza. Le vamos a mostrar otro video que con mucho dolor sí terminó en una total tragedia. Este caso sucedió en la casa. Una niña murió ahogada en la pila de su casa. Este tipo de acontecimientos que se han vivido, que son nefastos además, que causan mucho dolor, no solamente se pudieron haber evitado. Entonces aquí hubieron muchos descuidos que yo le llamaría negligencia. Ahora le vamos a presentar un video de unas escenas que en cuanto usted las mira, las va a reconocer como que sucede todos los días, las ha visto aquí en la capital y al viajar por el interior de la República todavía es igual de peligroso. Para comenzar, qué irresponsabilidad, qué falta de amor, si fueran sus hijos o sus familiares o aún vecinos o amigos, qué falta de irresponsabilidad. Como sociedad todos somos responsables. ¿Realmente vale la pena exponer a nuestros hijos a esto? ¿Los amamos realmente? Es cierto que es un medio de transporte, es cierto que hay una necesidad. Como pueden morir todos, como todos pueden quedar muy dañados. ¿Vale la pena arriesgar la vida de toda mi familia por necesidad? Aquí no se trata de justificar, aquí se trata de analizar, de ser responsables no solamente de un techo, de una educación, de una vivienda, de amarlos, de cuidarlos, de darles protección. La lección es que todo padre y madre de familia, así como los adultos que tengan a niños y niñas bajo su cuidado, deben anticiparse a lo que podría convertirse en una tragedia.